Hola y bienvenidos a mi canal Pasión del pintor Ancacaiz. Aquí en internet he visto yo que el tema de la pintura de paisajes es muy interesante porque dice, por ejemplo, internet, Wikipedia, por ejemplo, que en los tiempos de las más antiguas pinturas chinas a tinta se estableció la tradición de paisajes puros en los que la diminuta figura humana simplemente invita al observador a participar en la experiencia. Del antiguo Egipto se conservan algunas representaciones de paisajes esquemáticos en las tumbas de los nobles grabadas en relieve durante el Imperio Antiguo y pintadas al fresco en el Imperio Nuevo. Suelen enmarcar escenas de caza o ceremonias rituales. En Pompeya y Herculano se han observado frescos romanos de cuartos decorados con paisajes del siglo I a.C. En la antigüedad greco-romana el paisaje se pinta como fondo o en torno para contextualizar una escena principal. Durante toda la Edad Media cristiana y el Renacimiento, el paisaje se convierte como una obra divina y su representación hace referencia a su creador. En la pintura occidental, la representación realista del paisaje comenzó de dentro de las obras religiosas del siglo XIII. Hasta entonces, las representaciones de la naturaleza en el arte pictórico habían sido arquetípicas. Las líneas onduladas para el agua o festones para las nubes. Fue en Giotto el primero que abandonó los precedentes modelos bizantinos, sustituyó el modelo dorado de las imágenes sagradas por los escenarios de la realidad, aunque autores como Boccaccio alabaron su realismo de Giotto. Abandonaron su surrealismo. Alabaron autores como Boccaccio alabaron su realismo de Giotto. Lo cierto es que no dejaba de ser muchas veces representaciones simples. Un árbol representa un bosque, una roca, una montaña. Poco a poco, a lo largo de la Baja Edad Media, esos fragmentos de naturaleza se aparecían en las escenas sagradas míticas. Fue ampliándose, pero su carácter secundario lo revela el hecho de que muchas veces se dejaban ayudantes, como ocurre en la Anunciación florentina de Fray Angélico dentro del estilo y teatro gótico Ambrogio Lorenzi. Superó la representación fotográfica para crear auténticos paisajes dentro de sus alegorías del buen y del mal gobierno en el Palacio Comunal de Siena. Al estudiar las horas del día y las estaciones, la pintura gótica flamenca se caracteriza por su realismo, modelos de detalles, conseguido en gran medida gracias a la fuente técnica de la pintura al óleo. Entre los aspectos a los que se prestó más atención y realismo tuvo el paisaje
tanto natural como urbano, cabecita y tatar a este respecto el plano del fondón de la Virgen del Canciller Rollen, auténtico paisaje en el que se detallan un jardín más allá de un río y a los lados una ciudad contemporánea del Pepinto Tordón. El paisaje del Renacimiento adquirió autonomía iconográfica en el siglo XVI. En su forma realista se debe sobre todo al arte flamenco y al alemán, como por ejemplo Alberto Durero, que dejó numerosas acuarelas de paisajes en su forma idealizada de inspiración clásica. Eso es algo que debe atribuirse a Italia, siendo el perugino maestro de Rafael, uno de los más destacados elaboradores de vastos espacios en los que se situaban los personajes, con una fuerte acentuación del paisaje en Venecia, con su luz que cambiando sobre las aguas, aunque que el paisaje siguió siendo fondo de obras y que con su sumo motivo principal se esmeraron por lograr realismo vistas de las lagunas, sus calles, sus monumentos, así como la tierra firme y los elementos atmosféricos, como ocurre con la tormenta, y que ya desde el siglo XVI da nombre al cuadro más conocido de Giorgione. En esta época el paisaje se vivió para expresar utopías urbanas y políticas emergentes, a menudo percibido a través del marco de la ventana en los cuadros que representaban escenas interiores. Fue conseguido un papel que cada vez más importante ocupó parte toda la superficie de la tela. Paralelamente, los personajes de las escenas religiosas en el exterior fueron encogiendo hasta no tener más que ser simbolizados por los elementos del paisaje, por una montaña, pero en síntesis el paisaje se seguía siendo solo por parte de un cuadro de la historia o de un retrato. A principios del siglo XVII, en la época del tenebrismo, el paisaje seguía siendo poco cultivado. Solamente el alemán Adam Stein destacaba por tratar las historias generalmente sagradas como auténticos paisajes en los que muchas veces realiza espectaculares estudios sobre los efectos atmosféricos, la luz de los estudios de amanecer y anochecer. El flamenco Rubens pintó al final de su vida algunos cuadros que se cuentan entre la pintura paisajista europea más importante. Fue en el barroco cuando la pintura de paisajes se estableció definitivamente como un género en Europa. Con el barroco, con el desarrollo del coleccionismo, con una distracción para la actividad humana, es el fenómeno propio del norte de Europa, que se atribuye en gran medida a la reforma protestante. La reforma protestante, simplemente la reforma al movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martin Lutero, y el desarrollo del capitalismo,
el capitalismo es un orden o sistema social y económico que se encuentra en constante movimiento derivado del usufructo de la propiedad privada sobre el capital como herramienta de producción que se encuentra mayormente constituido por relaciones empresariales vinculadas a las actividades económicas. En los países bajos, la nobleza y el clero, hasta en todos los principales clientes de los pintores, perdieron relevancia siendo sustituidos por la burguesía comerciante. Las preferencias de esta no iban hacia las complejas pinturas de historia con temas de la antigüedad clásica, la mitología o las historias bíblicas, ni hacia complejas alegorías, sino que preferían temas sencillos y cotidianos, por lo que alcanzaron independencia géneros hasta institutos secundarios como el bodegón, el paisaje o las escenas de género. Pinturas de género, es un tipo de obra artística principalmente pictórica en la que se representan escenas cotidianas en interiores o exteriores. Algunos autores las mencionan como un precedente del realismo y es espejo del costumbrismo generado por el romanticismo a partir del siglo XIX. Se produjo de tal especialización que cada pintor se dedicaba a un tipo de paisaje específico. Así había pintores que tomaban como tema los paisajes bajos, esto es, los terrenos que quedaban bajo el nivel del mar. El marco con sus canales, populares y molinos de viento destacaron en este tipo Van Gogh, Jacob Rijsdael y Mens de Jovema. Enrique Avercam se especializó en estampas invernales con tanques helados y interesante, ¿verdad? Por eso la excepción del paisaje es que el nombre del dibujo del lugar es que el estudio de la historia del arte da al género pictórico que representa escenas de la naturaleza, tales como montañas, valles, ríos, bosques. Casi siempre se incluyen el cielo, que recibe el nombre técnico de celaje, y las condiciones atmosféricas pueden ser el elemento importante en la composición. Además del paisaje natural, también se trata como un género específico el paisaje urbano. Tradicionalmente el arte de paisajes plasma de forma realista algún paisaje real, pero puede ser otros tipos de paisajes como los que se inspiran en los sueños, paisaje onírico, como el surrealismo. La historia de la pintura, el paisaje fue adquiriendo poco a poco cada vez más relevancia desde su aparición como fondo de escenas de otros géneros como la pintura de historia y el retrato, hasta constituirse como género autónomo de la pintura holandesa desde finales del siglo XVII. También es un motivo esencial para la pintura japonesa. El surrealismo, por ejemplo, es otro estilo interesantísimo que nos dice que el surrealismo, del francés surrealisme, fue un movimiento cultural desarrollado en Europa tras la Primera Guerra Mundial, influenciado en gran medida por el dadaísmo. La RAE lo describe como un movimiento artístico y literario que intenta sobrepasar lo real,
impulsando lo tradicional y lo onírico mediante la expresión automática del pensamiento o del subconsciente. El movimiento es conocido por sus artes visuales y su escritura mezclado a una imaginación inusual. Los artistas pintaban imágenes desconcertantes e ilógicas, a menudo con una precisión fotográfica, creando extrañas criaturas de objetos cotidianos y desarrollando técnicas pictóricas que permitían desvelar el subconsciente. El objetivo era, según André Breton, convertir las contradicciones de los sueños y la realidad en una realidad absoluta, una superrealidad. Las obras surrealistas contienen elementos y juxtaposiciones inesperados y non sequitur. Sin embargo, muchos artistas y escritores surrealistas describen su obra primero como una expresión del movimiento filosófico y, lo que es más importante, concebida como un artefacto. Breton afirmaba que el surrealismo era un movimiento revolucionario siendo asociado a causas políticas como el comunismo y el anarquismo. El término surrealismo fue acuñado por primera vez por Guillaume Apollinaire en 1917. No obstante, el movimiento surrealista no se estableció hasta el 15 de octubre de 1924. El poeta y crítico francés André Breton publicó el Manifiesto del surrealismo en París. Esta ciudad sería la sede central del movimiento. Desde la década de 1920 en adelante, el movimiento se expandió por el mundo, influyendo las artes visuales, la literatura, el cine y la música de múltiples países e idiomas, así como pensamiento y práctica política, filosófica y teoría social. Los surrealistas señalaron como precedente antes de la empresa surrealista a varios pensadores artísticos como el pensador prehistórico Heráclito, el Marqués de Sade y Charles Fourier, entre otros. Las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud sobre el sueño y el subconsciente fueron sin duda uno de los pilares en la creación del pensamiento surrealista. En pintura también el Jardín de las Delicias. En cuanto a las artes, la poesía surrealista trata bebe de la dialéctica y encuentra precursores en Arthur Rimbaud, Alfred Jarry y Lautréa. En la pintura, el precedente más antiguo de la historia y Hieronymus Bobos, el Bobosco, que en los siglos XV y XVI creó las obras como el Jardín de las Delicias o el Carro de Heno, así como a finales del siglo XIX. El más notable es Giorgio de Chirico y su pintura metafísica. El surrealismo retoma estos dos elementos y ofrece una formulación sistemática de los mismos. Sin embargo, su precedente más inmediato es el dadaísmo, corriente de la que retoma diferentes aspectos. El dadaísmo es un movimiento cultural y artístico que creado con el fin de contrariar las artes que surgió en 1916 en el Cabaret de Zurich, Suiza. Fue propuesto por Hugo Bapal, escritor de los primeros
de textos dadaístas. Posteriormente se unió el rumano Tristan Tzara, que llegaría a ser el emblema del dadaísmo. Una característica fundamental del dadaísmo es la oposición al concepto de razón y está dado por el positivismo. El dadaísmo se caracterizó por rebelarse en contra de las convenciones literarias y especialmente artísticas, por burlarse del artista burgués y de su arte. Su artista se tiende a gran variedad de manifestaciones artísticas, desde la poesía a la escultura, pasando por la pintura o la música. La poesía era ilógica y de difícil comprensión, dado que se basaba en una cuestión de palabras o sonidos muchas veces sin sentido, y tomaba una actitud de burla y un humor contra la sociedad burlesca, y en la pintura seguía el mismo camino. Eran collages hechos con objetos de detalles y de la basura, y el artista buscaba una reacción para los miembros del dadaísmo. Este era un modus vivendi que hacía presente al otro a través de los gestos y actos dadaístas, acciones que pretendían provocar a través de la expresión de la negación dadaísta. Al cuestionar y relatar el canon literario y artístico, el dadaísmo, que crea una especie de antiarte moderno, por lo que se trata de una provocación abierta al orden establecido. Interesante, ¿verdad?